analizamos acá voces que solemos decir, qué hermoso, qué bella voz. Hoy no va a ser el caso. Hoy precisamente no sé si usaré la palabra hermoso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Y sí, hoy vamos a estar analizando la voz de Marilyn Manson, que da mucho de qué hablar, especialmente si no te gusta el género que él hace. Probablemente lo tenés como una especie de anticristo o algo así. Marilyn Manson en realidad se llama Brian Hugh Warner. Su nombre artístico Marilyn Manson hace referencia por un lado a Marilyn Monroe y por otro lado a un criminal bastante cuestionable, Charles Manson. Y obviamente que toda esta elocuencia de ponerse un nombre junto con una actriz tan bella y tan aclamada, por otro lado con un criminal muy fuerte, bueno, yo lo considero como dar ese contraste, ¿no? Entre ambos personajes. Y por otro lado, sí, obviamente que también es un poco marketinero. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción con todas las reacciones y análisis de este canal de género rock, metal y similares. Y acá te dejo todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme a alguna de ellas. Y sin nada más que decir, vamos a analizar la voz de Marilyn Manson. Por acá tenemos a Sweet Dreams en vivo a fines de los 90, en el 97 específicamente. Primero empezar a decir, ¿no? Que es obvio que llama la atención y es obvio que sí, que pones los ojos en él, ¿no? Sea cual sea tu opinión, llamar la atención te llamaba. Cuando él está en ese lugar más de tonos bajos o medios, siempre estuvo mucho el vocal fry, everybody, cantando como con esa sensación muy desganada, rebelde. Y por momentos suavizaba, se iba a la zona más airosa. ¿Cuestionable la afinación? Pues claro que lo es, pero también está cantando desde ese personaje, ¿sí? Está cantando al principio de la octava 3. Tiene un color de voz que, no, si lo tuviéramos que clasificar, no tira ni ahí para tenor. Creo que va más para el lado del barítono por cómo suena su color de voz acá. Mucho frito. Empieza a aparecer esa distorsión de pliegues falsos ahí, ¿no? Pone como un poco ese gruñido. Bien, ahí, es que a mí ese tipo de distorsión que es muy de Marilyn Manson me gusta mucho. Y es el Fry Scream. Qué brillante que suena. Digo, uno puede poner un poco desde el lado técnico vocal, en la voz limpia, puede cuestionar, ¿no? Este hombre no canta o canta más o menos, o lo que fuera. Pero desde el lado gutural es un genio, al menos en esos años. Ahora actualmente no sé cómo está eso, pero lo hacía muy bien. Al menos esa técnica de Fry Scream me gusta mucho cómo le suena. Yo sé que más de un suscriptor que tal vez me está siguiendo por otro tipo de música lo va a ver y va a decir ¿qué estás analizando? Yo lo amo, perdonen, pero me resulta súper atractivo de ver. Me parece que es todo un personaje. Esto es parte del personaje, de su propuesta de soy yo un tipo malo, básicamente, que me chupa un huevo todo. Y el vestuario también. La parte más melódica de su voz entonces está más limpia, con algún frito, hay un poco de twang, no es un twang muy fuerte, pero lo tiene, pero también por bastantes momentos se va al aire. Entonces en su voz más melódica, está a nivel del habla, voz de pecho, frito vocal pone,
y por momentos aérea. En los tonos agudos directamente va a poner distorsión, un fry screen, o vamos a ir viendo si hay algún otro tipo de distorsión que la hagan, no la recuerdo tanto. Vamos a escuchar otra presentación del 2001, un tema que a mí personalmente me gusta bastante mucho, debo decir, que es The Beautiful People. Industrial puro. Esta es la faceta que más me gusta de Manson, cuando va más al rock industrial, al metal industrial. Bueno, eso está mucho, él es algo que usa mucho a la hora de cantar, que es como cantarte ahí al lado del micrófono susurrándote y a la vez mezclando esa voz airosa con un poco... Este es el video de los sonidos más horribles. Perdona a los que me estén escuchando con auriculares. Es como que saca el aire aproximando mucho sus pliegues falsos, entonces se escucha una cosa medio así. No es tanto de pliegues verdaderos de cuerdas vocales, es como que mezcla más con sus pliegues falsos. Eso es algo que también él hace mucho, ¿no? Si queremos buscar la entonación de enaro ancho, enaro niche, es como complicado, debe haber algún tono, habría que escucharlo bien otra vez, pero es como medio atonal a veces lo que canta porque es puro ruido, ¿no? Ahí hay tono, ahí hay cuerdas vocales verdaderas, pero siempre se mezcla con la distorsión. Por eso si desafina o no, como que pasa a veces medio desapercibido, o no es que pasa desapercibido, pero no importa tanto, porque se mezcla tanto con la rotura, con el sonido atonal. Yo le digo atonal, no es que sea formalmente así. Bueno, ahí hizo un Si4, si no me equivoco, en un falsetito. En realidad es un 2-5. Está como entre el Si4 y el 2-5. No termina de estar muy como afinado del todo, tal vez, pero bueno. Está bueno. Esa intención de poner como un matiz distinto le da mucha onda a la canción. Cuando él dice The Beautiful People, en teoría está haciendo la misma nota que el riff. Ya les digo, canta con una voz tan sucia que se pierde un poco el tono. The Beautiful People. Ahí volvió a hacer el falsete. Y ahí aparece como esa, vamos a decirle fry scream, no estoy tan segura si es un fry puro, pero aparece nuevamente esa distorsión aguda. Acá es donde mejor se luce, cuando él mete esa distorsión más alta, creo que es donde mejor se luce, lo que mejor suena en su voz. Está bueno cuando matizan esos graves, suena mejor en su versión de estudio por toda la producción que tiene, ¿no? Y todo el efecto que le ponen a la voz. A ver, si alguien llegó a este video y no conocía a Marilyn Manson, recomiendo que lo escuche mejor en sus discos de estudio. Si no sos fan de Manson, si no te gusta su música, no vas a disfrutarlo en los vivos. A nivel vocal me refiero, ¿eh? Te va a convenir más escucharlo en la versión de estudio porque hay mucha producción que está buena a nivel vocal, lo que hacen con la voz de él, pero bueno, tal vez lo más disfrutable no va a ser sus estrofas graves o medias, vas a disfrutar más en el vivo la distorsión, así que recomiendo, si no conocen, vayan a verlo, a escucharlo en disco. Vamos a escuchar el último, este es actual dentro de todo, es del 2018. Y otro tema que a mí personalmente también sí me gusta mucho, su versión de estudio es muy buena. Anécdota, cuando yo era chiquita y veía este video, yo tenía 12 años, creo, 11, 12 años cuando salió este tema, y lo veía en MTV, y me acuerdo que era como, me gustaba, pero me daba vergüenza escucharlo delante de mi familia, entonces lo escuchaba un poco escondida. Tenía miedo que piensen que era demoníaca o algo así. Wow, raro ese grito, raro. Raro, está raro, incluso la posición de su laringe está como rara, está como más abajo de lo que tal vez solía hacer años atrás, entonces suena como medio raro, como que está sacando el grave desde ese lugar más opaco, más bajo, ¿no? De laringe. Ahora, escuchemos un momento la versión de estudio para que vean la diferencia de cómo suena en vivo y cómo va a sonar luego en su versión de estudio. Eso cubre mucho, ¿no? Es una melodía muy everything I said before love. Yo lo estoy haciendo en mi octava, es más abajo en realidad. Entonces es como que
No es la mejor melodía del mundo, tampoco va a ser muy melódica sus canciones a nivel vocal, pero todo ese efecto, toda esa producción que hay, yo compro cuando la escucho. Y lo cual está buenísimo, porque tenés una voz que está al nivel del habla, que está como con un efecto megáfono, ¿no? Como ecualizado de esa manera. Y si escuchás así, prestás atención bien, con auriculares lo vas a notar más, hay otra voz haciéndole lo mismo en susurro. Entonces genera como unos matices, unas capas en la voz, que está buenísimo y que luego en el vivo no lo tiene. Entonces, como no se puede llegar a ese resultado en vivo, a este mismo resultado, porque no es natural la voz, lo ideal sería que en los vivos también le pongan algún colchón, alguna capa de voz para que suene, que esté copado. Pero bueno, si lo quieren hacer totalmente en vivo, mejor. Y digo, está bueno que se muestre realmente cantando en vivo como es. Pero bueno, después cuando lo escuchás en vivo sentís que algo falta, que no está tan bueno, ¿no? Ahora, igual entiendo lo que es el ir a ver a Marilyn Manson porque te gusta Marilyn Manson y lo vas a bancar más allá de que suene muy bien o no su voz. Y esto nos pasa con muchos cantantes que tal vez queremos, que los vamos a ver en vivo y tal vez no dieron su mejor show, pero los queremos y también es parte del espectáculo ir a verlos a ellos, porque somos fans. Cuando sube un poco el tono y levanta un poco la laringe, empieza a acercarse más ese tono característico de Marilyn Manson. La estrofa anterior estaba como muy abajo, raro. Afinación acá y bien, gracias. Bravo, bravo, lo hago una octava arriba, pues no me queda muy grave. Hay un tono que mantener, él no lo mantiene lo mejor posible, medio que deja caer su voz ahí. Y ahora sí. Ahí aparece más ese color de Manson. Cuando va a la distorsión alta, vuelvo a lo mismo. Cuando tiene que subir y va con su distorsión, suena mejor. No es la mejor presentación de This Is The New Shit. He escuchado mejores. Pero también tengamos en cuenta que este es un tema difícil de cantar o de escrimear, no sé, de hacerle los guturales. Es difícil, es un tema intenso para la voz. Pero suena mucho mejor cuando él sube a su distorsión. Siento que estos últimos años, porque lo he escuchado antes y en otros videos y por lo que veo acá, ya no sostiene la distorsión tanto como lo sostenía antes. Está como que cae, como si faltara soporte en su cuerpo, anclaje, como que está muy suelto. No se mueve de la misma manera. Obviamente que pasaron 20 años. De la primera que vimos a esta, pasaron 20 años más o menos. Obviamente que la energía puede bajar, pero se nota que falta como ese entrenamiento de sostener tanto su voz limpia o más su distorsión. Le falta ese anclaje, ese soporte, falta que el cuerpo esté más activo, que el trabajo muscular esté más presente para sostener todo lo que conlleva hacer distorsión, ¿no? Y eso tal vez está fallando un poco. Tal vez suena más como que lo está gritando y ya. Bueno, a ver, ¿qué caracteriza o caracterizaba tal vez más que nada a Marilyn Manson en cuanto a sus recursos vocales? Lo que es la voz limpia, la canta en un rango bastante acotado, no sube mucho más que tal vez inicios de octava 4 o menos incluso. En algún momento, en alguna que otra canción, como vimos, tira algún efectito medio agudo, pero es más un efecto, no es tanto algo que canta propiamente dicho, digamos. Y hay mucho frito vocal y una voz como muy en ese modo rebelde, como si que suena que se está quejando, que es parte del estilo, ¿no? Y cuando va a los agudos aparece el gutural, aparece mucho el fry scream y también usa mucho airear la voz con distorsión, ¿no? Con pliegues falsos medio cerrados, lo que le da esa saturación y esa suciedad a la voz. Cuéntenme, los leo en comentarios a ver qué les ha parecido. Muchísimas gracias a mis Patreon por estar apoyando este contenido. Todo aquel que quiera unirse y apoyarme por Patreon, en la descripción del video tienen el link para poder entrar. Y hasta acá llegó este video, nos vemos la próxima. Chau, chau.